Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es consagrado a tu Señor. No harás obra alguna, ni tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu siervo, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de la tierra, a mi familia, a mis hermanos que están dispersos, pero que estamos volviendo a casa. Y el día de la fecha estamos estudiando Deuteronomio, Devarim, Palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel, en el capítulo 8, que hemos titulado ¿Por qué Dios me prueba? ¿Por qué Dios nos prueba? Y creo que es una pregunta que muchas veces hemos hecho y hoy la palabra del Eterno, que vive para siempre, nos los va a contestar. Dice así Deuteronomio 8, verso 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces? Aquí es cuando surge una pregunta genuina, una pregunta que realmente nos hemos hecho todos, y es, ¿por qué Dios me prueba? Algunos podrán decir, ¿por qué Dios? Es la respuesta muy sencilla, quiere saber si vamos a ser fieles o no. Dios lo quiere averiguar. Pero ¿eso es realmente así? O sea, ¿Dios entonces no lo sabe todo? ¿Dios no es omnisciente? Pues claro que no. Entonces, ¿cuál es el argumento de probarnos? Para saber Dios algo de nosotros y no sería válido. La verdadera razón de la prueba no es para que Él aprenda algo, Él es Dios, lo sabe todo, no puede aprender nada, sino para que nosotros aprendamos algo de nosotros mismos que nosotros no sabíamos. Voy a repetirlo. La razón de las pruebas no es para que Dios aprenda algo. Dios no está diciendo, uy, ¿será que cumple los mandamientos? Uy, no, ¿será que se arrepiente? No, claro que no. La razón de las pruebas es para que nosotros aprendamos algo de nosotros mismos que nosotros no sabíamos. Ahora, ¿no me crees? Vamos a leer juntos por qué en la palabra del Señor dice, en Jeremías capítulo 17 y verso 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y mi hijo pone una cara de preocupación, ¿no? ¿Cómo que el corazón es engañoso? Si muchas veces yo he dicho quiero con el corazón o amo a Dios con todo mi corazón. Y hoy pon mucha atención, Isaac, porque vamos a entender por qué la Biblia te dice que ten cuidado, porque el corazón es traicionero. Verso siguiente, 10. Yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Y aquí el Señor dice que Él prueba nuestros corazones, que está mirando realmente las intenciones, porque a veces nuestras intenciones pueden ser una, hijo, pero nuestros corazones piden otras. ¿Sí? Hay frases, por ejemplo, como yo amo a Dios con todo mi corazón. Con esto ya toman otro sentido. A veces, por ejemplo, decimos, y no necesariamente en público, a veces podríamos decirnos a nosotros mismos, es que yo soy una persona muy generosa con el prójimo, me gusta ayudar, me gusta dar. Muchas veces podríamos estar tentados de decir eso. Yo soy muy generoso con el prójimo. Y Dios, como un buen maestro, nos podría decir, ¿en serio eres muy generoso? ¿En serio te gusta ayudar mucho a los demás? Bueno, entonces, ¿qué hace Dios? Dios prueba nuestras vidas con escasez, con dificultad financiera, cuando nos va mal económicamente y no tenemos dinero. ¿Para qué? Para saber si seguimos siendo generosos. Porque es fácil decir que eres generoso cuando te sobra la comida, cuando tienes 2 paletas, 2 helados.
Pero ¿qué pasa cuando tienes solamente un helado chiquitito para ti? Es fácil decir, yo soy un buen hermano, tengo 2 helados, le comparto uno a mi hermana. Pero ¿qué pasa cuando solo tienes uno y tienes un poquito para ti y tienes muchas ganas? Y ahí se pone un poquitito más difícil. Claro, ahí se vuelve un poquitito más difícil. Y Dios usa esas pruebas para que nosotros aprendamos algo de nosotros mismos. Si consideramos que amamos al prójimo, que somos muy generosos, Dios podría poner una prueba financiera. No porque Dios no sepa nuestro actuar, es para que nosotros mismos, que con corazones honestos muchas veces decimos, quiero amar al prójimo, ¿sí? Cuando llega la prueba, podremos decir, no, 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 no. En ese momento, muchos podríamos decir, gracias, hijo, no, no anden regalando la comida, ¿no? Que después nos quedamos sin comer. Y con esto yo no estoy diciendo, y quiero ser claro, que no seamos previsores. Lo que estoy diciendo es que la razón de la prueba no es para que Dios sepa algo, Dios lo sabe todo. La razón de la prueba es para que nosotros aprendamos algo de nosotros mismos que nosotros no conocíamos. Es como dice un dicho popular, dice así, feministas hasta que se casan, comunistas hasta que se enriquecen y ateos hasta que el avión se está cayendo. Y es así. Cuando el avión se está cayendo, hasta el más ferviente ateo grita, ¡ay, Dios mío, ayúdame! ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros, nuestro corazón, nuestras emociones nos dicen una cosa, Isaac, pero cuando llega la prueba, ahí es diferente. Por eso sigue diciendo Jeremías 17, les daré según el fruto de sus obras. ¿No me crees que es así? Que a veces decimos una cosa, pero en el momento de la prueba realmente vemos quiénes somos. Acompáñame a Mateo capítulo 26, donde vamos a ver el momento cuando el Señor está a punto de ser capturado y está con sus discípulos. Verso 30 de Mateo 26. Y cuando hubieron cantado el himno, no sabemos qué himno fue, ¿sí? Me encantaría saber, haber sido, como bien dice mi esposa, un salmo, ¿sí? Un precioso salmo, como el Salmo 119 que cantábamos justamente antes de empezar. Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso está escrito en Zacarías 13:7. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús le dice, mira, yo sé que ustedes son humanos. Y sé que cuando a mí me tomen preso, ustedes del temor que sienten, me van a dejar. Pero tranquilos, porque yo después de esto, que él ya ha resucitado, yo los voy a buscar a ustedes en Galilea. Eso les dice Jesús. Pero mira cómo contesta Pedro. Dice en el verso 32, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Imagínate. Ahora, ¿crees tú, Isaac, que Pedro no fue honesto? Pues claro, claro que era honesto Pedro, ¿sí? ¿Crees que Pedro era capaz de mentirle a su maestro? Claro que no, él ama a su maestro, pero Pedro no sabía aún cosas de sí mismo que Jesús conocía. Pedro necesitaba ser probado, no tenía, necesitaba ser probado. En nuestra vida muchas veces necesitamos ser probados. Pedro confiaba en su corazón como nosotros mismos muchas veces confiamos en él, en nuestra emoción, en el momento. ¿Cuántas palabras dichas con honestidad, pero que luego van a ser probadas? Te voy a amar hasta el final, muchos hemos dicho en el altar, pero llega la prueba. Y ese amor, si no fue real, como dice 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Entonces, las palabras lindas deben ser probadas. Las amistades deben ser probadas. Ese amor que tú tienes hacia mí como tu padre va a ser probado en algún momento. Cuando en algún momento, por ejemplo, yo me equivoque. Y tu amor va a tener que salir a ayudarme, a rescatarme. A pesar de mi error,
de decirme, papá, yo te he amado de forma incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Yo te amo porque tú eres mi padre. Ya no importa si has sido bueno o malo, yo te amo igual, como tú que eres mi hijo y que yo te amo, a pesar de que en alguno que otro momento te has portado mal, ¿sí? Igual mi amor está hoy para ti, también cuando te portas bien, obviamente. Pero vamos a ser amigos para siempre, de hecho, es un término que lo hemos hecho desde pequeños y aún hasta ahora grande. Y a veces también nos fallan los amigos, nos fallan nuestras promesas y nuestras palabras. Y es allí cuando los corazones y las intenciones son probadas. Muchas veces aquellos que estamos saliendo de una congregación regular, de una religión, de otros tipos de amigos, ¿sí? Y hemos dicho estas palabras, quiero ser tu amigo por siempre, ¿está bien? Y si bien muchas veces uno no puede mantener la amistad como antes, eso no quiere decir que nuestro amor incondicional por las personas deba cambiar. La aceptación de que Dios en su momento abrirá también sus ojos. Y esa es nuestra esperanza. Papá, mamá, como recién habíamos hablado, ¿no? Te amaré no importando qué. Y Isaac, te quiero decir algo, cuando uno crece se da cuenta de que muchas veces sus papás no son perfectos y que hay errores. Tú ahora, por ejemplo, tal vez ves imperfecciones en mi vida. Bueno, no las ves ahora, está bien. Pero si en algún momento cuando tú crezcas, tú empiezas a ver cosas en mí que no son perfectas, no son maduras, ese va a ser el gran momento de tu prueba. ¿Tú ahora me amas? Bueno, gracias por ese amor que Dios ha puesto en ti, pero en algún momento puedo equivocarme. Y cuando yo me equivoque, en ese momento tú tienes que cubrirme con tu amor. Y ahí se va a ver si ese amor es real. Si tú, porque ves que me equivoqué, como cuando hablamos del ejemplo de Noé y sus hijos, justo lo ibas a decir, ¿no? Él tuvo 2 tipos de hijos. ¿Te acuerdas? ¿Qué hizo un hijo de él, el primero? Vio su desnudez y le contó a sus hermanos, y eso sería contarle a todo el mundo. El error de su papá. Otros, no sé, lo cubrieron con un manto. Los otros lo cubrieron. Exacto, y lo vistieron. Entonces, ¿cuál amor fue real? ¿El de aquel hijo que lo avergonzó, prácticamente lo humilló, ¿sí? ¿O de aquellos hijos que lo cubrieron? ¿Cuál amor fue real? El que lo cubrieron. El que lo cubrieron. Entonces el amor también debe ser probado. Y Pedro también lo está experimentando aquí. Él en su corazón realmente quiere amar a su maestro de forma incondicional. Él lo quiere hacer, pero muchas veces nuestro corazón falla, ¿sí? Y a veces terminamos muchas veces menospreciando cuando alguien se equivoca. Y yo doy muchas gracias a Dios por mi matrimonio, ¿no? Porque es un constante perdonar. Y creo que ese es el desarrollo más importante, el de volver a creer en las personas, de volver a cubrir sus errores con ese mismo amor. Entonces, si has perdido un amigo, si has perdido a alguien, recuerda que debemos cubrir con amor a pesar de que tal vez las cosas no sean perfectas. Y mira acá que en la negación de Pedro, no sé si lo estás leyendo, pero en el verso final dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchas veces decimos, es que Pedro lo negó. No, pará. Todos los discípulos dijeron, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y hay todos, yo también. Wow. Todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y por qué? Es de a Pedro a quien le caemos encima siempre, porque es como que siempre vemos de esta manera, la negación de Pedro. Pará, todos también lo negaron. Todos también se fueron, todos también se apartaron de ese momento, no quedó uno solo. Pero Jesús no tiene problema con eso. Pero esta historia termina así y realmente no. Eso es lo bueno. Lo sabemos. ¿Cómo esta historia? Jesús va en busca de Pedro, ¿sí? Va en busca de él. Porque como dice un buen amigo, en Dios nosotros no perdemos no perdemos. O ganamos o aprendemos de nuestros errores. ¿Sí? O como lo está enfocando hoy, aprendemos de las pruebas más de nosotros mismos que antes de pensar que es porque Dios quiere saber algo que no sabe. Dios nos vio volver de esa prueba. Dios, en este caso Yeshua, no está viendo la negación de Pedro. Dios lo está viendo volverse a su maestro. Por eso él había dicho en la prueba, ¿sí? Dios había dicho lo que está escrito aquí en el verso 32 de Mateo 26, que ya lo habíamos leído, pero después que haya resucitado,
iré delante de vosotros a Galilea. Ya Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, mira, esto va a pasar. Tranquilo, yo te amo, yo sé que eres un humano, yo sé que te vas a equivocar, yo sé que no es sencillo, está bien, pero después de esto, yo voy a estar en Galilea y yo voy a ir delante de ti. Yo voy a ir a buscarte. Pero Pedro se olvidó de ello y solo se acordó de su promesa, pero se olvidó de la promesa de Dios. Se olvidó de aquel Yeshua que le dijo, después de que resucite, iré delante de ti, porque yo no soy hombre para arrepentirme, ni hijo de hombre. Por eso Yeshua es hijo de Dios. Él no se va a arrepentir. Le dijo a Pedro, antes de que lo negara, que lo iba a negar. Y es más, también le dijo que iba a ir delante de él hasta Galilea. Y yo quiero decirte algo muy importante. Dios te vio volver de la prueba. Y algunas veces, como Pedro, te vio volver aprendiendo, no perdiendo, aprendiendo. U otras veces, como Abraham, te vio venir victorioso. Mismo Abraham, después de haber sacrificado lo que más amaba en su corazón, de hecho, aunque tal vez no en la carne, no lo logró hacer porque el ángel del Señor estuvo allí, pero en su corazón entregó y sacrificó lo que más amaba, su hijo. Es después de la prueba, cuando estos hombres no solamente fueron capaces de conocerse a sí mismos, sino de conocer a Dios en sus vidas de una manera tan real. Creo que después de esto, Pedro pasó de ser un hombre impetuoso, volátil, a ser mucho más humilde, conciliador con los demás. Ya no era este Pedro diciendo, es que aunque estos te nieguen, yo no lo haré. ¿Sí? Aunque estos no se bajen de la barca, yo sí me bajo. Vemos cómo Pedro cambia después de esto. Y lo vemos con la vida de Juan Marcos. Después de que este jovencito tuviera este problema con Pablo, ¿se acuerdan? El sobrino de Bernabé, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Y qué hizo Pedro? Que podría haber sido mucho más orgulloso. Ya en este momento lo recibe con amor, lo ayudó. ¿Sabes por qué? Porque aún en el fallar en las pruebas, nos hacen más conscientes no solo de nuestra propia condición, sino la de los demás. Y pasamos de andar criticando al hermano o a la hermana por su pecado y nos mostramos más misericordiosos pensando, mira qué frágiles y débiles que somos, que caemos en cosas que creímos que a estas alturas no podríamos volver a caer. Pero sí, y somos fáciles de volver a caer en aquel lugar donde pensamos que habíamos superado. No, yo ya no caigo más en estas cosas de orgullo, de vanagloria, en esto de mis ojos, yo no vuelvo a caer. Y de repente, ¡pah!, es como que tu maestro te pone esta prueba y vuelves a caer. ¿Sabes para qué? Porque Él sabe que nos vamos a caer, pero quiere que seamos especialistas en levantarnos, pero sobre todo algo, querido hermano, especialistas en ayudar a otros también a levantarte. Y quiero decirte algo, amado hermano, amada hermana. Quiero decirte algo a ti, hijo, a ti, querida Mar, y es, Dios te vio volver de la prueba. Dios nos ve volver de la prueba y te dice, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. ¿Sí? Dios no está contando tus caídas. Dios está contando las veces que te has puesto de pie. ¿Qué es más impactante en una pelea de box? ¿Uno que golpea y gana por nocaut? ¿O esa historia tipo Rocky Balboa que tiene todo el ojo hinchado, que está luchando y que va perdiendo y lo golpean y se cae y se levanta? Y le dicen, ya quédate en el piso, no pelees más. Y él dice, puedo seguir peleando todo el día, vamos, sigamos. Y que al final, esa película, ¿cómo termina? Que el más golpeado, que el que más se cayó, en un momento solamente de misericordia de Dios, saca un derechazo, vence en el último momento y es un ganador. ¿Qué película muchas veces es más impactante? ¿La que entra, golpea y gana, o aquella que ha costado y que hemos visto como una especie de milagro en el cuadrilátero? Asimismo en nuestras vidas es de esta manera. Dios te vio volver de la prueba. Dios ya sabe el resultado, pero ¿sabes qué? Él quiere que tú también lo conozcas. Verso 3, Deuteronomio 8, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, y que nunca más se ha repetido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y les dio de comer, Isaac, algo como unas hojuelas de maíz, como un cereal de color blanco, que caía literal del cielo.
Y nos reíamos con Isaac porque nos acordamos de la película Lluvia de hamburguesas, como, ¿qué decía la entrevistadora cuando vio caer hamburguesas del cielo? Decía, en este pueblo que yo estaba como, ya tenía muchas sardinas y que ya no le gustaba, es como maná caído del cielo. Ahí está, exacto. Entonces, qué buena comparación, pero en el punto de que es impresionante que Dios te dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y ahí hay una pequeña letrita, la A, al finalizar este verso. ¿Por qué? Adivinen por qué. Porque, bueno, justamente este es el libro más citado por el Mesías de Israel. Pero es impresionante que entender de que Él te afligió, te hizo tener hambre, te sustenta con maná, comida que nosotros no conocíamos, ni nuestros padres. Y sabes que en el desierto no hay agua ni comida. Al menos no para sustentar más de 3 millones de personas durante 40 años, sin olvidar el calor durante el día, donde el sol golpea las rocas de donde tú crees que podrías refugiarte, ¿no? Pero los que han estado allí saben que el sol pega tan fuerte que calienta la roca y es literal una parrilla estar allí metido. ¿Sabes que estuve buscando dentro de los programas de supervivencia episodios en el desierto? Y no solo que no los encontré, sino que apenas vi un par de videos dando consejos básicos para vivir más o menos entre 3 y no más de 5 días sin agua. Pero lo que parecía imposible para el hombre es posible para Dios. Los llevó por el desierto, por el lugar más difícil, pero también por el lugar más seguro. ¿En serio, hermano? Claro que sí. Donde no podrían ser lastimados por los enemigos de la zona, estos gigantes literal que vivían en esas regiones. Prefirió llevarlos por el desierto, donde es verdad que no crece una planta, pero tampoco hay cizaña para crecer. Él los quería simplemente cuidar en aquel momento de dificultad. Y a veces vivimos estas situaciones en nuestras vidas. Vivimos una escasez económica, física y hasta espiritual. Pero aún en ello, sí, Dios sabe que es más seguro que tener la provisión ficticia siendo presas del mundo y sus afanes. Es allí cuando podemos decir, Dios, sabes que yo prefiero un desierto contigo que un aparente paraíso lejos de ti. Y ahora vamos a ver esa hermosa referencia y descubramos por qué Deuteronomio es el libro más citado por el Mesías de Israel. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, ¿sí? Y verso 4, que dice, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínate, 40 días, y acá a veces nos saltamos una comida y ya desfallecemos. Jesús tenía 40 días y 40 noches sin comer y tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y esto es, le decía a mi esposa, irrisorio, ¿no? Cuánta ignorancia, el pan de vida. Preguntarle si quiere pan, si Él es el pan de vida. Pero bueno, le dice si eres hijo de Dios. Y en esencia lo que dice el diablo, le está diciendo a Jesús, es sáciate. Usa tu poder para saciarte, obedece tu carne. Tienes hambre, ¿no? Entonces come, usa tus privilegios de ser hijo de Dios para lo que tú quieras. No es que yo soy hijo de Dios, entonces como una especie de berrinche, todo lo que yo quiera se va a cumplir. Y esto me impacta. Porque es Jesús, Yeshua, que para algo tan simple como para comer, porque después de 40 días no ha comido, podría estar más que justificado en la angustia de esta prueba que Él pueda convertir estas piedras en pan. Y muchas veces nosotros justificamos la angustia, la prueba, el dolor para poder hacer cualquier otra cosa, para enojarnos, para que haya ira en nuestros corazones, para maltratar a una persona, para engañar, para adulterar, para matar. Pero no nuestro Mesías, no nuestro ejemplo, que dijo, prefiero tener hambre y no contaminar mi vida. Esta prueba no solamente que fortalece a Jesús, sino que además banaliza la intención del ridículo discurso del diablo, desde el comienzo, el que ha tenido prácticamente desde el Edén. Y nuestro Mesías dice en el verso 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa pequeña letrita B nos lleva a ¿qué libro? Deuteronomio. Exacto, el libro más citado. De ahí lo está tomando el Mesías. Entonces, la prueba es entonces
como la perfecta oportunidad para mostrarnos a nosotros mismos dónde está nuestro corazón. ¿No dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras prioridades, hermanos, hermanas? Y qué bien que nos hace aquello. El tener prioridades nos hace efectivos, fieles a lo importante, nos mantiene enfocados. Nos mantiene simples y prácticos al mismo tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Permíteme preguntarte hoy, ¿lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Sabes? El trabajo que tenemos no es más otra cosa que la perfecta excusa para servir a Dios. La esposa que tenemos no es sino el motivo perfecto para amar a Dios. Los hijos ¿no son acaso el motivo ideal para estudiar la palabra? ¿No son acaso ellos lo más importante? Prioridades. ¿Sabes? Esto le decía a mi esposa esta mañana. ¿Por qué invertir tanto tiempo en las imágenes, en las letras que producimos aquí en Generación Desafiante, en las historias? ¿Por qué a veces tengo que dividir los estudios en 2 capítulos sabiendo que hay mucha enseñanza que podría pasarse en minutos? ¿Por qué tener que preparar todo esto? Y la respuesta está aquí a mi lado. La razón por la cual preparo los estudios de esta manera, lo hago así de sencillo y cuento historias y pongo estos dibujitos, eres tú, hijo. Eres tú. Esta es la razón por esto. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que la palabra dice que mi familia es mi prioridad. La palabra dice, y les enseñarás estas palabras a tus hijos. Y mi hijo es la razón de todos estos estudios. Ojo que existen mejores maestros que yo. Claro que sí, existen exégetas, traductores, políglotas. Claro que sí, muchos mejores que yo. Pero ¿saben qué? Es mi deber y no el de ellos, el de cumplir el mandamiento de enseñarlo a mi hijo. Y si mi hijo lo entiende de esta manera, ¿puedes entender la palabra de esta manera? Bueno, esa es mi meta, Isaac. Con que tú lo entiendas, es el mandamiento que yo debo cumplir. ¿De qué me serviría, hijo, salvar al mundo y perderte a ti? ¿De qué me serviría salvar al mundo y perder a mi familia? Verso 3 de Deuteronomio 8. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Imagínense muchas veces que estamos comprando calzado especial para lo que hacemos a veces 24, 36, 48 horas de guardia. Pero estos tuvieron 40 años y no se les envejeció la ropa ni el calzado, imagínense. En el desierto. O sea, ellos se envejecieron, sí, pero su ropa no. Ellos se pusieron viejitos, pero su ropa no. Imagínense, yo escuchaba algunas historias de algunos zapatos hechos con caucho de camión en las suelas y que eran, como decir, eternos, ¿no? Porque eran muy duraderos. Ahora, Jesús continúa esta misma idea que está expresándole Moisés a Yehoshua, a Josué, de lo efímero que es la vida, de lo superficial que es la comida, el vestido. Y Jesús usa esto de referencia para una de sus mayores enseñanzas en el Evangelio. Esto está escrito en Mateo capítulo 6 y verso 25 que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es lo mismo que está diciendo Deuteronomio, ¿no? De pan vive el hombre, no te preocupes por tu ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Y con esto no estoy diciendo, el hermano Lingo dijo que me quede echado durante todo el día y que me traigan la comida a la boca. No, lo que estoy diciendo es que tú no ves preocupados a un animal. ¿Cuándo has visto tú a un pajarito preocupado diciendo, mañana será que comemos? ¿Será que comemos mañana? Y la mujer reclamándole, mira que los niños comen mucho, y el pájaro ahí sin dormir toda la noche. No, el pájaro ¿qué hace? Se levanta temprano y sale a buscar comida. ¿Sí? Sale a buscar comida. Wow. Los únicos animales que podrían sufrir de eso son los domésticos, porque tenemos que alimentarlos nosotros. Pero los animales salen a buscar.
salen a buscar la comida. Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que esté preocupado, añadir a su estatura un codo? A veces nosotros que tanto queremos crecer, ¿sí? A veces mi hijo me dice, bueno, yo ya quiero crecer o quisiera tener más edad. Bueno, aunque mucho querramos, no se puede. No se puede añadir, por más que querramos, a nuestra estatura centímetros. No podemos hacerlo. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y sigue diciendo más adelante, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y no quiere decir que no lo preguntemos, dice que no nos afanemos, que no estemos preocupados, que no nos quite el sueño, que mostremos que nuestra confianza está en ello y no en Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, los paganos, ¿sí? Los que están fuera del pacto, y esta palabra gentiles se debe entender en este contexto, ¿sí? Como aquellos que están fuera del pacto de Dios. Ya cuando alguien viene al pacto de Dios, deja de ser un gentil. Cuando alguien confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, acepta los mandamientos, entra en el pacto del Eterno, deja de ser un gentil y se vuelve Israel. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios las sabe. Y entonces, hermano, ¿qué hago? Entonces, ¿a qué tengo que dedicarme? A seguir leyendo, diría mi amigo José. Mateo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Entonces nuestro enfoque o nuestro afán, si se quiere en algún momento, debe estar en la palabra de Dios, porque Dios, que es un buen Padre, suplirá todas las cosas que sean añadidas después de esta. Verso 5, Deuteronomio 8. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Pon atención, Isaac, de la misma forma en como yo te corrijo a ti, es como Dios me corrige a mí. Aquí el Señor pone un ejemplo práctico, que así como el hombre castiga a su hijo, así el Señor, tu Dios, te castiga, está escrito. Ahora, entonces me puse a pensar, ¿por qué castigo y disciplino a mi hijo? Y varias razones pueden venir a nosotros. Una frecuente es para que no nos haga quedar mal o pasar vergüenza delante de otras personas. Entonces, antes de ir, le decía, Isaacito, cuidadito con esto, mire que vamos a ir a una casa ajena, no ande saltando. Y empezamos a disciplinar a nuestros hijos, a darles consejos, a decirles, mira, si no te portas bien va a pasar esto, ten mucho cuidado, de la mano, hijo, no te vayas. Entonces, una de ellas es esa. Ahora, fue allí cuando me vino algo hermoso a la mente, y es que la razón por la que disciplino a mi hijo y por la cual te disciplino, Isaac, es porque te amo, ¿sí? Porque no me gustaría que otra persona que no te ama, que no tiene misericordia de ti, que no tiene ese amor por ti, ¿sí? Te castigue o te discipline. ¿Quiénes son esas personas si yo no te corrijo? Y bueno, en algún momento la policía, y la policía cuando atrapan a alguien, ¿son amables cuando está robando, cuando está haciendo algo malo, o cómo pueden ser? Les ponen las cadenas, lo empujan al carro y le cierran la puerta. Así está. Entonces yo nunca quisiera que eso te pasara. O las leyes civiles, o un hombre enojado, ¿sí? Al cual fue lastimado porque le robaron o porque adulteró a alguien con su esposa. Entonces yo recuerdo, hijo, un hombre que esperaba el juicio de su hijo. Su hijo había cometido varios crímenes, había matado, robado, adulterado, y él estaba esperando en el tribunal, es donde lo juzgan, donde está un juez, los abogados, y él estaba esperando para ver la condena de su hijo, ¿sí? Y se entera en ese momento que su hijo se quitó la vida, se suicidó en la cárcel porque no quería llegar al tribunal. Y sabes que ese padre, dentro de su angustia, de su dolor, gritaba algo que me erizaba la piel. Así como que la piel se me hacía como de gallina. Y en ese momento dice que este padre gritaba, y yo me recuerdo ese video, él gritaba, ¿por qué no fui más estricto? ¿Por qué no lo eduqué mejor? ¿Por qué no lo guié? Ese padre le dolía ver que su hijo se perdió, se suicidó, se mató,
porque él no fue el padre estricto que lo guió, que lo disciplinó. Entonces, es preferible que yo me duela el castigarte, el disciplinarte, el ser duro contigo, pero porque te amo, a que venga otra persona, ¿sí? Y te lastime, pero que no te ame. Y ese es el deseo de Dios, disciplinarnos con amor a nosotros y no el hombre, que no tiene misericordia. ¿No me creen? Eso está así como les digo en la palabra de Dios, en 2 de Samuel 24. Este es un episodio brutal. David cae en uno de los pecados más mortales para el carácter de este hombre, que fue hacer un censo, confiar en sus ejércitos y no en Dios, el contar el pueblo que tenía, los soldados, y justamente todo este capítulo ve como Dios ve con desagrado y le dice, mira, yo te voy a juzgar, David. Te voy a dar 3 castigos. Tú ve a ver cuál eliges. Esto es tremendo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice 2 de Samuel 24, verso 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, mira Isaac, estos son los 3 castigos que David tenía que elegir. Pon atención. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es la opción 1. Hambre en la tierra. Imagínate toda la gente que va a morir, todos los niños. Por 7 años. Por 7 años. Imagínate tú que tienes, ¿cuántos años tienes ahora? 9 años. Imagínate los 2 primeros años comer y después no comer nunca más. Hambre. Esa es la opción 1. A ver si esa te gusta a ti. Opción 2. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Ahora, la opción 2, que te persigan tus enemigos, golpeen la puerta. ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Isaac? Nosotros gritando, queriendo esconderte. 3 meses, no 1 hora. No un susto de un momento cuando a veces yo entro de golpe y te asustas, sino vivir así muchísimo tiempo. O que 3 días haya peste en tu tierra, una enfermedad terrible. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. O sea, imagínate esto, 3 castigos tremendos, pero mira lo que hace David. Y esto es hermoso, mira cómo responde. Entonces David dijo a Gad, el profeta ¿no? En grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. O sea, yo prefiero que me castigue Dios y no los hombres. ¿Tú qué preferirías? ¿Que te castigue tu papá o que te castigue el vecino? Bueno, eso es, esta actitud, te amo hijo, solamente un ejemplo, ¿no? Pero esta actitud fue la que tuvo David. David dijo, mira, yo me porté mal, prefiero que me castigue mi papá, mi padre, mi Dios, y no que me castigue el hombre, porque el hombre no tiene misericordia, ¿sí? El hombre es insaciable, el hombre no es correcto, no es justo, ni aún en el castigo. Y David tuvo algo en cuenta. Él sabía que el castigo, de hecho, es una de las más grandes muestras de amor. ¿Sabías tú? Que el que un padre castiga a un hijo es igual a amarlo. ¿No me crees? Vamos a leerlo juntos, Hebreos capítulo 12 y verso 6 que dice, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, ¿cuál es la bienvenida que te da Dios cuando te recibe por hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un padre quiere corregir a su hijo. Si yo estoy viendo, por ejemplo, que estás haciendo algo mal, y yo te estoy diciendo, por ejemplo, que no enciendas la cocina, y tú vas, enciendes la cocina y pones el fuego, ¿qué te puede pasar si tus manos están cerca del fuego? Te puedes quemar. Entonces yo tengo que corregirte y muchas veces tengo que llevar a ese punto, inclusive, de como dice la palabra, con vara. Por ejemplo, desde muy pequeño tú has conocido la vara, que ahora la fue a buscar Isaac. En mi casa, honestamente, yo tengo una vara, gracias Isaac. Es el terror de la casa. Es el terror de la casa. Esta vara que les estoy compartiendo ahora está colgado en un retrato muy alto de la casa. La idea es que todos la vean. Y algo muy interesante que pasa, porque la Biblia dice, corrige a tu hijo con vara, 2 cosas. La primera, la vara sirve para medir. Entonces, como padres tenemos que saber medir a nuestros hijos cuáles son sus límites. Y les decía a mis hijos, y se lo he dicho, y a Isaac prácticamente, no lo digo, es que era un bebé, y muy suavemente, y ya era un escándalo, por el hecho de que supiese que no solamente que había un límite, sino de que no era mi mano la que castigaba.
algo interesante pasaba, y era que cuando yo veía que ya les había hablado, que les había dicho y que no obedecían, yo lo único que tenía que hacer básicamente era caminar y acercarme hasta la vara. Pocas veces tuve que bajarla. Cuando voy a caminar a la vara, Isaac salía corriendo a abrazarme o a detenerme y me decía, papito, no importa, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y algo interesante que me di cuenta era que en la psicología de Isaac o de Dulce, ellos relacionaron que la vara les castigaba, no yo. O sea que mi mano es para amar, es para acariciar, ¿sí? La vara es la que propicia el castigo, no yo. Entonces esto es muy interesante, ¿sí? Que nuestros hijos puedan crecer con este temor de decir, bueno, es la vara la que castiga, ¿sí? No la mano de mi padre, pero también es una forma de amar, ¿sí? Al menos así lo dice la Escritura. De hecho, el verso 7 te anima y te dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. No es que yo no quiero que Dios me discipline ni me azote. Bueno, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces tú dices hoy, bueno, yo quiero ser hijo de Dios, pero no quiero que sus mandamientos me disciplinen. No es que a mí me gusta, por ejemplo, trabajar viernes, sábado y domingo y no descansar prácticamente. Yo descanso otro día, pero Dios te disciplina y te dice, mira, no, este es el día que vas a descansar, yo soy tu papá. No es que yo quiero comer murciélago asado con rata. Bueno, no, tú vas a comer esto lo que yo quiero. Y viene Dios, te disciplina, te muestra su palabra. Ah, yo quiero comer murciélago. Pum, coronavirus. 2 años de pandemia. Pero el punto que digo es que si tú te llamas hijo de Dios, pero no quieres que Dios te discipline, este verso dice lo que somos, verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? Quiere decir que hay un hijo y hay un bastardo. Alguien que no es un hijo, alguien que no es parte de la familia. Es como un impostor, que dice ser hijo, pero no lo es. Entonces, aquí la respuesta a una pregunta que muchos hacen. ¿Por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? Y es porque el Señor muchas veces tiene que disciplinar a sus hijos buenos y no disciplina a los bastardos. A aquellos que son malos, que su propia maldad les alcanzará y su juicio llegará en su momento. Entonces, no le pidamos a Dios que no nos castigue, que no nos discipline, porque esa es una de las más grandes pruebas de que somos sus hijos. Tú eres mi hijo Isaac siempre, pero sobre todo cuando te corrijo. Es cuando yo me doy el tiempo de corregirte, que a veces te llamo, que te siento, que te hablo y de verdad que eres un muy buen niño. Pero cuando te he tenido que corregir, siempre te has sentado y has escuchado la corrección y lo has tomado de la mejor manera. Doy gracias a Dios por tu vida, hijo, porque en la corrección es cuando más he visto que tu carácter se aplaca y como que te calmas, como que a veces hay mucho enojo porque eres un niño, porque estás creciendo y muchas veces respiras profundo, veo que las lágrimas corren, pero estás tranquilo escuchando la corrección. Te felicito. Deuteronomio 8, verso 6. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y este tema ya lo hemos hablado en estudios pasados, que este temor no viene del horror, sino del temor a herir a nuestro Señor. Verso 7. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, y mira, vamos a hacer un listado de todo lo que tiene esta tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas, que son valles, y montes. Tierra de trigo, cebada, vides, ¿sí? Uvas, higueras, granados. Acá nos gusta mucho la granada. Tierra de olivos, aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacará cobre. Y este es el modelo de lo que Dios tiene para nosotros. La voluntad de Dios, hijo, no es el desierto. La voluntad de Dios es la tierra prometida, pero el desierto muchas veces es el lugar perfecto para crecer. En el desierto, como ya estudiamos, ¿puede crecer la cizaña? No. Entonces también es un lugar donde Dios nos cuida. ¿En el desierto pueden vivir los enemigos? No, no pueden vivir los enemigos. Allá todo está muerto. Allá lo único que puede crecer es lo que Dios cuida, como lo ha hecho con nosotros. Entonces, en este tiempo de desierto,
que te pasa a ti como un niño que lo has experimentado. ¿Cuál es tu tierra prometida? Tú me lo has dicho, cuando tus papás podamos ir a vivir a una casa grande con un patio sobre todo muy, muy grande, donde podamos sembrar, donde podamos hacer una casa en el árbol, donde podamos jugar. Ese es tu sueño, ¿verdad? Ahora, el desierto a la final es este departamento que apenas... Igual te gusta, está bien, hay que ser agradecidos, pero bueno, a medida que vas creciendo nos vamos dando cuenta que tu cuartito queda pequeño. Para los que no lo sabemos, y esto va a quedar grabado para después de muchos años, vivimos en un departamento, claro, en Buenos Aires, donde a veces la puerta no se abre del todo completa porque ahí tenemos nuestra máquina para hacer un poco de bicicleta estática y tenemos que mover la mesa para tener una comida normal y luego volverla a poner para hacer las tareas, y tenemos un escritorio que funciona en la cocina y luego se mueve a la sala y recorre toda la casa, y la silla tiene ruedas porque hay que ir y volver. Tenemos un solo baño para todo el departamento, y ahí estamos en nuestro desierto en este momento, pero Dios nos está cuidando. Hay pandemia, caen muchos a nuestra diestra, hay muchos a la siniestra, pero Dios no nos ha abandonado. La voluntad de Dios es este departamento, y por ahí tal vez lo es, pero creo que Dios concede los anhelos del corazón, como el de mi hijo, de tener un patio donde correr. Pero en ese momento que llegará, le daremos gracias a Dios. Pero en este tiempo es el tiempo perfecto para crecer. Es el momento perfecto para ello, para que nuestra familia crezca. Y tal vez en el lugar donde tú estás, tal vez no es la tierra prometida, pero ¿sabes qué? Sí es el lugar ideal, es el desierto, es ese vientre perfecto donde su provisión es lo único que necesitas. Un bebé cuando está en la panza de su mamá no necesita bife de chorizo, papas y ensalada, solamente a través del cordón de su madre sangre para crecer, y nada más. Pues tal vez donde estás es justamente lo que tú necesitas. Y de forma literal, ya que estamos hablando un poco de alegoría, la tierra de Israel es esto. Aún la tierra actual de Israel, con todas las cosas que han pasado, con lo reducida que es innegable, no solamente por sus premios Nobel, por sus tecnologías, por la ingeniería farmacéutica, sino hasta por su agricultura. Y a mí me impactó mucho saber que Israel produce el 95% de sus necesidades alimenticias suplidas por sus mismas producciones. Es impresionante. Sí, eso es increíble, porque muchos países, no sé, como el que estoy, Argentina, que es hermoso, paga un alto impuesto de importación de verduras, de vegetales, más del 30% para el ingreso de aquí, ¿no? Y ver cómo Israel, siendo un país muy pequeño, ya suple todas sus necesidades, me parece algo fabuloso. Obviamente, este Israel, como ya lo conocemos, está bajo esclavitud, lo dijo el apóstol Pablo, pero bueno, bendecimos la tierra de Israel, oramos por la paz de Jerusalén, pero lo que esperamos es la Jerusalén de arriba, aquella donde nuestro Mesías gobierna, aquella que va a ser limpiada como una era que es limpiada por aquel que le pertenece. Y entonces sí, se cumplirán todas aquellas profecías. Así que bendecimos a la tierra de Israel. Verso 10 de Deuteronomio 8, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y contrariamente a lo que se nos ha enseñado de bendecir a Dios al inicio de los alimentos, la palabra nos exhorta a hacerlo al final. Dios, como un padre amoroso, como el mejor de los hospedadores, se asegura de que sus hijos coman, se alimenten y, como diríamos, barriga llena, corazón contento. De forma práctica, pensémoslo juntos. Si mi hijo, Isaac, viene con mucha hambre, como viene después, no sé, de la pileta o de hacer algún ejercicio, voy a presentarle dos opciones. Opción A, le digo que antes que coma, me dé las gracias, me bendiga, como una especie de tarjeta de ingreso para que pruebe de la comida. U opción B, como un padre, amo a mi hijo, me duele que tenga hambre y lo que quiero es, ¿sabes qué? Que se alimente. Y es aún más para mí grandioso ver lo que come, ver que se alimenta y que después de que tiene su pancita llena, llega y recibo su bendición, su agradecimiento, de un corazón saciado, contento, pero sobre todo agradecido. ¿Qué opción querrías con tus hijos? Opción A, bueno, ahora me reconoces como tu padre. U opción B, hijo, tienes hambre, te veo que estás con frío de haber salido de la pileta, ven, te abrazo, come. ¿Qué opción vas a elegir? Y yo sé que es obvio que es la opción 2, la opción B.
Pero ¿por qué lo hacemos distinto nosotros? ¿Qué tipo de Dios estamos presentando a nuestros hijos? Déjenme, por ejemplo, mostrarles este ejemplo muy práctico. Y lo encontré en internet. Estos niños que tienen muchísima hambre y que, bueno, si tiene la bendición de que alguien ore rápido, zafan. Pero a veces cuando llega el tío o el que empieza a orar por todas las naciones y se olvida que es la bendición de los alimentos, no la oración por cada una de las 70 naciones de la tierra. Y estos niños ahí están, se cubren como con vergüenza y empiezan a comer. ¿Y saben qué? Los niños siempre tuvieron la razón. ¿Y cuántas veces se les corrigió y se nos corrigió y se nos dio, tengan en las manos? Y se les muestra a un Dios que es un rey lejano, que no da de comer a sus súbditos si no dan gracias. No solo que Dios no es así, sino que hasta en parábolas como las del hijo pródigo, vemos su corazón derramado en estas cosas. Sabemos la historia del hijo pródigo, dejó todo, abandonó la casa de su padre, se fue a cuidar cerdos y ni siquiera le daban de comer aún las algarrobas, aún la comida que caía para los cerdos. ¿Y qué hace? El hijo pródigo quiere volver y cuando vuelve tiene todo un discurso aprendido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus asalariados. Y dice que el padre prácticamente casi que ni lo escucha, que lo abraza, lo restituye, lo viste, le pone anillo en su dedo, lo alimenta y ahí sí luego hablan. Y entonces, si aún en la historia del hijo pródigo tú no ves a un padre diciendo, ok, un momento, primero vamos a empezar el juicio, vamos a hablar de tus derechos y luego comes. No, lo amó, lo abrazó, lo vistió, luego ¿Y sabes qué? ¿Cuál será la actitud del hijo pródigo restituido después cuando bendiga a su padre? ¿Cuál será mayor? ¿Él en medio de su hambre y de su dolor o en su agradecimiento viendo el favor y la misericordia de Dios? Ahí está la segunda opción. Entonces, ¿por qué estamos haciendo diferente con Dios? Y esto es muy importante en nuestras mesas también. Queda más que clara que la práctica de dar gracias es después de comer. Ahora, sin embargo, en la práctica rabínica, esto fue instituido, el hecho de dar gracias antes de comer, por el hecho de que tenemos la tendencia a olvidarnos de dar las gracias después. Entonces, en su inicio, como un cerco de protección, se instituyó el dar gracias también al inicio, por si se olvidaban. Ahora, el punto es como dijo Jesús, por la tradición han olvidado el mandamiento de Dios. Y ese es el punto importante. Por lo que si das gracias antes de comer, por una cuestión de dedicar esta cena al Señor como un acto público, y después bendecir al Señor por saciarte, pues no pasa nada. Está correcto, pero mientras no te olvides de dar gracias de una vez que estés saciado. Ahora, esto sobre todo cuando somos invitados, por ejemplo, a alguna casa fuera de la nuestra. ¿Y saben qué? Quiero regalarles este punto práctico. Yo particularmente lo hago así y pido disculpas cuando voy a otra casa, sobre todo cuando es alguien no creyente, ¿sí? Ya que no solamente me evito que esa persona que aclaro por ahí no es creyente, antes de empezar a comer y se ponga a orar, salga con algún comentario de gracias a la Virgencita o al Santito o tal y cual. Y ello, para que justamente esto que es natural en estas personas, no sirva como un distractor para mis hijos, para que se confundan, ¿sí? Entonces yo prefiero, ¿sabes qué? Orar yo, bendecir aquel lugar, dar gracias por esa familia, ¿sí? Y ¿sabes qué? Bendecir esa mesa y dar gracias para empezar así, dedicando al Señor esos alimentos. Y luego sí, también termino dando gracias y cumpliendo el mandamiento de Deuteronomio 8:10. Ese puede ser tal vez un punto práctico para aquellos que en algún momento salen del entorno. Ahora, yo también debo saber lo que vamos a comer. O sea, porque es mi deber como sacerdote de la familia, y en el caso del hogar, pues no hay problema, cada uno sabe lo que prepara. Pero cuando salimos, cuando vamos a comer a otra casa, es importante, sobre todo si esas personas no son creyentes, dejar aquello establecido. ¿Sabes que yo no como este tipo de cosas? Si al mundo no le da pena, hermano, establecer sus dogmas, sus cosas absurdas, ¿por qué a nosotros nos daría vergüenza establecer nuestra fe más con alguien que vamos a compartir la mesa? ¿Sí? Y algunas veces hemos optado, como nos pasa con mi esposa, por ejemplo, que
no nos va a detener la comida el hecho de compartir con alguien. Por lo que a veces elegimos, inclusive cuando nos ha tocado pedir comida y a veces nos conocemos, el restaurante por pedir comida vegetariana o pedir esta comida vegana, un sushi vegetariano con mi esposa, pedimoslo otra vez. Dijimos, bueno, no, lo importante es compartir, ¿no? Lo importante del momento es compartir, no es la comida. Saquémonos de duda, pidamos un menú vegetariano y listo. Nada nos va a detener. Como lo hizo Daniel. Daniel de igual manera prefirió comer verduras que contaminarse con la comida del rey. Ahora, no dejemos de compartir su palabra con aquellos que la necesitan por la comida. O sea, es preferible no comer de lo que nos dan, pero nosotros alimentarles con maná del cielo, con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Y este principio es muy importante. Lo impuro no se hace puro. O sea, Dios no se arrepiente, ¿sí? En su palabra. De lo que Él dijo que no se podía comer, pues no se come. Y he escuchado tantos argumentos sobre tomar algo que no es agradable a Dios y santificarlo. No es que yo recibo plata de actos ilícitos, de robos, pero yo lo bendigo y ya esa plata es para la iglesia. ¿Sí? O sea, eso es algo totalmente abominable, eso no puede ser. No es que yo tomo al cerdito y cuando lo oro entonces lo vuelvo puro. Y eso no es así. De hecho, la palabra en 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y esta palabra es tov, que significa que tiene una función. Una función. Sí, hay animales que tienen funciones específicas y no quiere decir que sean alimento. Y nada es desecharse, sino que se toma con acción de gracias. Y ahí está. Entonces, podríamos decir, no, este murcielaguito, me lo hago una sopa y me lo como. ¿Qué importa el coronavirus? No, me como al firulais, al perro asado y bueno, no importa. O me como estos gusanos, que bueno, no importa esto. Y como médico les digo que he visto de todos, más siendo pediatra, he visto de todo en los intestinos de los chicos, he visto quistes de cerdo, para que se haga una idea de lo que consumen del cerdo en el cerebro, causándoles enfermedades como la neurocisticercosis, convulsiones, daños irreversibles, por estar comiendo esto. 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ok, tú lo vas a orar, pero también tienes que hacerlo por la palabra de Dios. O sea, nuestra palabra no hace puro nada. Es la palabra de Dios que lo instituye puro. Y ello está en Levítico 11, donde te dicen cuáles son los alimentos que te puedes comer o no. Y ahí vemos lo que nos está pasando por el coronavirus. Y ahí vemos cómo los mares pierden el filtrado natural de las aguas por quitar las ostras, que son simplemente filtros. Y eso es algo impresionante. Ahora te invitamos a profundizar un poco más en esto en el curso básico, pero sí queríamos como hablar de uno de los temas que a veces más controversiales, porque en cuanto empiezo a hablar de esto, la gente me nombra Hechos 10. La historia de un Cornelio, de un centurión romano, ¿sí? Que empieza a buscar de Dios. Esta historia es muy interesante porque este es un italiano, un comandante que tenía a cargo 100 hombres, ¿sí? De la compañía llamada La Italiana, y él tiene un deseo por buscar de Dios, y de hecho dice que él era un hombre justo, temeroso de Dios, que hacía limosna, sedacá, justicia a los pobres, y viene, o sea, el ángel del Señor y se le presenta a él y le dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a traer a alguien para que te predique, para que conozcas de la palabra, porque tus justicias, tus limosnas han venido delante de Dios. Y ahí está cerquita, él vive en Cesarea, y ahí en Jope está el apóstol Pedro. Va a una casa de un hombre llamado Simón el Curtidor y se queda allí. Ahora Dios dice, a ver, ¿quién tengo cerca? Tengo cerca a Pedro. Bueno, Pedro va a predicar. Ahora, ¿dónde estás? ¿Dios te está usando? Porque muchos decimos, ay, cuando tenga plata, hermano, me voy a ir a Jope, a la casa de Simón el Curtidor, allá en el mar, y allá voy a estar. ¡Qué lindo! Pero donde estás es tu Jope. Allí donde estás, Dios está mirando diciendo, a ver, ¿quién le puede predicar a Lucía? ¿Quién le puede predicar a Martín? ¿Quién le puede predicar? Y a él está buscando. Ah, pero es doctora. ¿Qué doctor tengo a mi servicio que es? Ah, no, pero es una ingeniera. ¿Qué ingeniero tengo? Ah, pero es una ama de casa. ¿Yo qué ama de casa tengo? Ah, pero es un niño joven. ¿Qué niño tengo que pueda predicarle? Y así el Señor está usando. Y lo usa en este caso a Pedro, ¿sí? Donde va, dice que está orando y empieza a tener un montón de hambre. Y cuando le da hambre, mira que el momento del hambre es el momento de la prueba.
Sí, el momento. Pero este Pedro ya es un Pedro mucho más tranquilo. Es un Pedro más determinado. No te olvides lo que hablamos hoy. Pedro ha sido probado. Pero aquí será probado otra vez. Y dice que en ese momento Pedro ve como un lienzo de animales inmundos. De todos los animales que en Levítico 11 se estipula que no se deben comer. Y viene el Señor y le dice, Pedro, mata y come. Y esto es Hechos capítulo 10, pongan mucha atención. Pedro mata y come, verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque muchas veces el discurso simplista es, no, es que Jesús ya hizo limpio todos los alimentos y aquí ya han pasado 10 años. Hace 10 años que Jesús murió en la cruz y a pesar de eso, Pedro no ha comido cosa inmunda jamás. Y sigue diciendo en el verso siguiente, 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ahí estaba Pedro pensando. Y muchos nos creemos más inteligentes que Pedro, que vivía en el tiempo de Jesús, que vio a Jesús y que además hablaba hebreo. Ah, Pedro, pero qué tonto que eres, ¿no te das cuenta que te dijo mata y come? Hazte un sequito de murciélago y una ensaladita de carne de culebra. Y ya está. Muchos con esa teoría tan simplista hemos llegado. Pero mira lo que sigue diciendo. Pedro está meditando y diciendo, es que Dios no se contradice. Si Dios me dice que esos alimentos no los puedo comer en Levítico 11, Jesús nos dijo que Él no venía a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento, y que si yo no lo cumplo, soy vano, que si lo cumplo, seré llamado grande. Mateo 5, del verso 17 al 19. Entonces, Pedro, que no es el mismo de antes, no salió a buscar, ¿sí?, una águila a comérsela. No, Pedro está meditando. Y en cuanto está meditando, dice así, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y los fueron a buscar. ¿Por qué? Porque recuerdan que este hombre llamado Cornelio, italiano, extranjero, centurión romano, había recibido esa visita del ángel, que le dijo, voy a buscar a alguien que te predique. Pero Pedro no quería ir. Si no fuese porque el Espíritu Santo, porque el Ruaj le dice, ve con ellos, Pedro no va. ¿Por qué? Porque Pedro realmente, como él lo va a expresar más adelante, tiene un pensamiento muy claro de los extranjeros. Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Y entonces aquí algún católico infiltrado en este momento podría decir, ¿ves? ¿Ves que está bien adorar a San Pedro y hacerle una escultura y darle platita y hacer la fiesta de San Pedro y San Pablo? Hermano, sigue leyendo, verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo también soy hombre. Pedro no permitió que fuese adorado, porque el único que es digno de adoración se llama Jesucristo de Nazaret, Yehoshua HaMashiach. Así es. Verso 27, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y aquí Cornelio le cuenta su vida, les cuenta su deseo. Imagínate, él es italiano. Sí, mira, yo no parlo muy bien el español, pero yo amo a Dios. Yo amo a Dios y yo realmente quiero, la palabra me gusta, me cuesta un poco el hebreo, no, pero yo quiero amar a Dios, yo quiero amarle a Dios de forma, ¿sí? Y ¿sabes qué? Le empieza a contar todo esto. Y luego Pedro, de escuchar todo esto, mira cómo Pedro le responde a Cornelio con una vida y con un deseo de servir a Dios, siendo italiano y extranjero. 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, desagradable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínate la cara de Cornelio, que cuando por fin entra Pedro, que se tiró para adorarlo, le dice, tú sabes lo abominable, lo desagradable que es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero mira lo que dice el verso siguiente. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
¡pum! Ahí está. ¿No ves que Pedro después de la visión se hace comida inmunda? Él entendió. A mí Dios me ha mostrado que a pesar de que en el pensamiento judío, y lo vemos con la mujer sirofenicia, lo vemos con la mujer cananea, donde a los gentiles se los compara con perros, ¿sí? Se los compara con animales inmundos. Y eso es muy, muy interesante. ¿Está bien? Ahora, Pedro empieza la predicación de Jesús a estos extranjeros que él ya no va a llamar inmundos, ya no les va a decir animales irracionables, ya no les va a decir serpientes, ya no les va a decir generación de víboras, sino que son hombres que están sedientos de aprender de Jesús. Y por eso más adelante Pedro les dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, y por si no te había quedado duda, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No dijo, en verdad comprendo que comerme un seco de cucaracha está bien. En verdad comprendo que me puedo comer media rata a la parrilla. En verdad comprendo que el seco de murciélago está bien. Él dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que en el contexto hebreo, estos animales inmundos que yo veía en el lienzo son comparados a las naciones, 35, sino que en toda nación, ¿ven? Allí está, se agrada del que le teme y que hace justicia. Y mira, él entiende, él dijo, claro, qué bueno que no fui a comer, qué bueno que le dije, Pedro, mata y come, le dije, no, Señor, porque Dios estaba hablando de la forma profética. Pedro lo estaba entendiendo literal, como tú y yo lo hemos entendido muchas veces, como que es literal el animal. No, es la gente. Dios estaba usando una alegoría. Verso siguiente, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, Señor de estos gentiles que ahora les llama hijos de Israel, que ahora se están injertando al pacto, y dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh, el poder de su santidad, cayó sobre todo lo que oía en el discurso. Imagínate, Pedro estaba hablando del mensaje, les hablaba de Jesús, y el Espíritu Santo llega y empiezan a hablar, ¿no? Imagínate esto, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y uno dice, pará. ¿Cómo? Este es italiano, ¿qué hace hablando en hebreo? Imagínatelo y todos ahí cantando. Lleva areja Donai, Beishmereja Yaer. Imagínate cantando, danzando, hablando de la palabra de Dios, estos extranjeros. Mira lo que dice el verso siguiente, verso 45. Y los fieles de la circuncisión, a los que se llaman aquellos nacidos judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Wow! Mira la cara de Pedro. ¿Sí? Mira la cara de Pedro diciendo, ¿what? También sobre ellos. También entonces estos no son italianos, estos no son romanos. Entonces, ¿qué son estos? Mira más adelante lo que Pedro dice en Hechos 10, verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ¿qué hizo Pedro? No tiene nada que ver este capítulo con animales inmundos para que te los comas, sino con dejar de ver inmundos aquellos que en primera instancia no son parte del pueblo, no son aquellos que nacieron de una cuna creyente. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús y entonces le rogó que se quedasen por algunos días. En ningún momento dicen que transgredieron los mandamientos de Levítico 11 comiendo animales inmundos. Ningún momento terminaron comiendo un asado de murciélago, cerdo, rata, sino que terminó con un bautizo, sumergiéndose, haciéndose parte del pacto. Resumamos esto entonces. En ningún momento se está refiriendo acerca de comer animales impuros, sino de aceptar, de no hacer acepción de personas. A muchos que cuando nos veían, lo que veían era esto: un extranjero, un romano, un gentil, un pagano. Y de la misma manera que Jesús no veía sino
ovejas perdidas de la casa de Israel. Así te ve Dios. Por mucho tiempo a veces nos consideramos como Cornelio. Yo soy un extranjero, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con Israel, con sus promesas. Pero ¿sabes qué? Él no hace acepción de personas. ¿Está bien? Él te ama, Él me ama. Y cuando me vio, podría ser que me vio cubierto de pecado, me vio cubierto de inmundicia. Pero sin embargo, Él lo que está viendo no es a un soldado romano, a un extranjero, a un caso sin solución, a uno que realmente, como se nos fue dicho muchas veces, estás condenado. Dios ve a una oveja perdida de la casa de Israel. Y muchas veces estas pruebas sirven para que nosotros nos demos cuenta a quién realmente pertenecemos. Si ese es tu caso, te invito a que te sumes a nosotros, a aquellos que dejamos las vestiduras romanas, a aquellos que dejamos la etiqueta católico, apostólico y romano, evangélico, protestante, a aquellos que dejamos las etiquetas de adventistas, aún en las etiquetas rabínicas y judías, sino que queremos ser simplemente Israel, gobernados por Dios. Amén, amén, amén. Quiero darte gracias, Señor, por este maravilloso estudio. Padre, que estas palabras caigan en nuestros corazones, Señor. Que podamos empezar a entender que las pruebas nos demuestran a nosotros mismos quiénes realmente somos. Son esos espejos donde necesitamos ser reflejados, Señor. Y aquellos que lo han podido pasar y que les ha costado, pero con la ayuda de Dios lo han logrado, que podamos ayudar a aquellos que estamos caídos para ser levantados. ¿Y para qué aprendemos a caer? Para saber cómo levantarnos, pero sobre todo, cómo levantar a otros que están en el piso. Amén, amén, amén. Que el Señor me los recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para seguir estudiando juntos Devarim, Deuteronomio, el libro más citado por el Mesías de Israel. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.